Combo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios. Es el turno del señor Víctor Villanueva. Bueno, hay distintos temas, obviamente, que uno siempre se le acumulan a lo largo de la semana. Eh, el día de ayer, por ejemplo, se conmemoró ya 13 años del terremoto en Haití, que es un terremoto que aconteció en Puerto Príncipe, como todos sabemos, una magnitud bestial, donde todavía a la fecha del día de hoy, hace más ya de 2 lustros que aconteció este terremoto y todavía este país sigue funcionando sobre los escombros. Pero sobre escombros también ha quedado en la débil institucionalidad que siempre ha estado sobre esta nación. Yo he señalado en distintos momentos que Haití paga el precio de haberse declarado independiente en el momento de mayor apogeo y consolidación de la peor historia que se ha escrito de la humanidad en este planeta, que ha sido el negocio de la esclavitud, de haber tomado al hombre negro, al hombre de color de piel negra, haberlo tomado como primero mercadería y después doblegarlo como si fuese una cuestión de superioridad de razas, de la blanca sobre la negra, para que así para que así ellos desarrollaron todas esas ciudades, crearon economía, hicieron un sinnúmero de cosas sobre la base de lo que es la opresión. Y este país que viene precisamente con este silogismo en términos de haber quedado impregnado en el descuido de las potencias coloniales en un momento dado, porque cuando ya descubrieron Centroamérica y Suramérica había más cosas por allí que lo que podían extraer de una isla en estos mares. Y obviamente que la atención se doblegó, y también el hecho de que España, como potencia dominante, la primera potencia que conoció la humanidad a escala planetaria fue España, lo fue por accidente. Eso no estuvo en los cálculos de la corona española. Y por lo tanto no tenían la capacidad de financiar todo lo que habían descubierto, no solo en el continente americano, sino también ya en otras latitudes del planeta, como es el caso, por ejemplo, Filipinas, lo que es hoy Filipinas. Pero bueno, el tema es que sobre la realidad del terremoto de Haití se desprenden muchas cosas que todos dominamos. Lo primero es la falta de seriedad, vergüenza y de entendimiento de lo que debe ser el comportamiento de la comunidad internacional ante una desgracia como esa. Y 13 años después, siguen, a pesar de que República Dominicana carga con los principales pasivos sociales, de seguridad, económico, migratorio, en fin, de todo lo que significa tener ahí a un Estado inoperante, pues ahora le cargamos el hecho de que la endeble institucionalidad que tenía, ya eso dejó de existir. Haití, y aquí la tesis de mi planteamiento. Haití, señores, y hago un llamamiento al gobierno dominicano, Haití es oficialmente, en términos conceptuales, es terra nullius. Ahí no hay institucionalidad. Los senadores que quedaban perimieron su mandato y ni siquiera hay acuerdo político para elecciones. No hay ni siquiera fecha para elecciones. Hay una persona que tras el asesinato del presidente, que es quien
denomina a quien ostenta el cargo de primer ministro que no ha legitimado su mandato, ni tiene contrapeso, ni mucho menos tiene efectividad para gobernar. Apenas subsisten. Fíjense cómo mataron hace pocos días a uno que fue presidente del Senado de esa nación. Por lo tanto, cuando usted se va a los elementos constitutivos de un Estado, los elementos constitutivos de un Estado son 3: territorio, población, institucionalidad. Teniendo esos tres elementos, se constituye un gobierno, un Estado, una nación. Y la institucionalidad es el ente político. Tienen que coexistir las 3 variables para que exista Estado. Y si falta población, no es Estado. Si no tiene territorio, no es Estado. Pero si tiene población e institucionalidad y no tiene territorio, ¿sobre cuál terreno se dice que es un Estado? Y como no hay institucionalidad, actualmente nos estamos viendo por primera vez en la historia de esa nación, estamos enfrentando un vacío político de representación institucional de Haití. Y eso es un tema que debe llamar a la atención, primero del mundo, pero sin relegar en segunda posición, sino también el primer nivel de atención, debe llamar la atención de la República Dominicana. Porque en todo lo que se prepare desde allá, no hay a quien reclamarle en reparación justa de derecho de lo que es la resarción de alguna práctica que transgreda nuestra integridad, nuestro territorio, nuestra soberanía. No hay a quien reclamarle la conducta de ese Estado. No hay a quien utilizarlo como canal efectivo de comunicación. Y eso es un problema de marca mayor para nosotros. No nos dejemos supeditar el verdadero debate que tiene que tener este país. Y Haití, señores, tiene que ser una constante en nuestros pensamientos, en nuestra organización, en nuestra planificación, en nuestra orientación, en nuestro sentido de nación. Yo he estado al creer que hay que fomentar lo que se denomina el sionismo en Israel, que es un planteamiento ortodoxo de lo que es la concepción de ser israelita. Y aquí tenemos que hacerlo con la concepción de ser dominicanos, porque mientras los dominicanos estamos naciendo de a 2.3 por familia, una sola haitiana te pare 6, 8, 9, 11 muchachos en 12, 15 años. Y en términos numéricos y con migración ilegal, díganme ustedes cómo queda eso. Entonces, ahí hay un tema, señores, que tenemos que prestarle atención, y entiendo que el gobierno, que es conocedor de todo esto, debe estar utilizando todos nuestros organismos de seguridad y de inteligencia, porque ya sí es verdad que no hay nada político en esa nación. Por lo tanto, ante el hito histórico de que por primera vez en la historia de Haití no existe ya institucionalidad, aún haya sido endeble como siempre ha sido, endeble y doblegada. Pero en este caso, como ha perimido el mandato de todo el mundazo ahí, ya sí es verdad que eso es terra nullius. Falta uno de los elementos constitutivos del Estado-nación, la institucionalidad. Lo reitero. Y por lo tanto, tenemos que señalar que debe ser de llamado inmediato de las autoridades dominicanas que puedan atender esa cuestión
y sobre todo hacer el señalamiento internacional. Pero eso tiene que actuarse ya, porque lo que puede devenir de unas circunstancias así puede repercutir, inclusive y comprometer la propia responsabilidad del Estado Dominicano ante la comunidad internacional si no actuamos, si no denunciamos, si no precisamos a tiempo antes de que acontezca algo. O sea que hago ese llamado al presidente Abinader con el sumo respeto, con suma atención, porque estamos, insisto, ante un hito histórico que más que lo que graficó el terremoto, podrá ser un escenario aún peor, pero que el epicentro de lo que es eso peor que puede ser, según señalo, no estará en territorio haitiano, sino del lado oeste de la isla, La Hispaniola.